Muy buenas tardes, don Carlos. ¿Qué tal? ¿Tú formas parte del grupo que se cree las cuentas del Estado o formas parte del grupo que se cree los datos que están llegando, por ejemplo, de la OCDE? Hombre, yo me creo que, por supuesto, las cuentas del Estado, porque este gobierno tiene una credibilidad extraordinaria, no nos ha mentido jamás, se caracteriza por el rigor económico y no me ofrece ninguna duda de que todo lo que dice es, por supuesto, falso. Avisa, Tenemos... eso te iba a decir, que avisa que la ironía en televisión se entiende mal. Sí, Estábamos repasando los datos ya auspiciados, ya totalmente comprobados por la OCDE. Claro, China aparece en todo el mundo industrializado, China con unas cifras en el año 2021 del más 1,78, va a ser el único país que salga con cifras positivas. Corea del Sur, países que van a caer un 1%, Luxemburgo caerá un 4%, Suiza caerá un 4,69%, Japón un 5%, sí. la media de la OCDE un 5%, tenemos que ir pasando todos los países hasta llegar última posición, España menos 11,63, con más del doble de caída de lo que va a tener, por ejemplo, la OCDE. ¿Esto en qué posición nos sitúa, Lorenzo? Vamos a ver, tenemos una caída del PIB, una contracción que no tiene precedentes. No se había producido un descenso de la actividad productiva de esta dimensión desde el año 1936, que es el primer año de la Guerra Civil. Es decir, esto es una catástrofe sin precedentes. Lo grave no es que se produzca la catástrofe, que ya en sí misma supone una pérdida de bienestar, de riqueza y de empobrecimiento para los ciudadanos españoles. El problema es que vamos a tener una recuperación que va a ser muy lenta, muy débil y que nos va a aumentar la diferencia y la disparidad que tenemos con los países más prósperos y más ricos de la Unión Europea. Es decir, España se va a quedar atrasada y ese escenario se va a ver agravado de manera sustancial por una política económica que está destruyendo de una manera probablemente irreversible una parte sustancial del tejido productivo español y que además persiste en el error. Es decir, tenemos la peor política económica en el peor momento vivido en España y el peor gobierno que hemos tenido en la democracia en unas circunstancias realmente dramáticas. Yo soy muy pesimista, no veo ninguna posibilidad objetiva de salir o de recuperar el PIB de 2019, al menos hasta finales de 2023 y 2024, y esto va a ser o está siendo ya durísimo. Claro, Lorenzo, lo que pasa es que eso nos sitúa durante todo ese tiempo. La gente hay veces que dice esto de, bueno, una cosa es la macro, otra cosa es la micro. Bueno, no. Vamos a ver, si las cifras macro dan una caída del PIB, significa que no se están generando rentas, ni empresariales, ni personales, ni nada que se le parezca, que no se genera riqueza. Por lo tanto, durante todo el tiempo en el que no se genera riqueza, la recaudación no puede ser alta, ergo vamos a generar déficit, vamos a generar deuda. Y yo todavía no he encontrado, lo llevo buscando desde hace tiempo, el cuerno de la abundancia, pero no lo consigo encontrar, y lo único que se les ocurre a los políticos cuando pasa esto es subirnos los impuestos. Vamos a vivir desde ahora, 21, 22 y 23, con subidas de impuestos, con dificultades para pagar las prestaciones, con reducciones claras de inversiones que sí que son necesarias, inversiones en infraestructuras, para poder generar actividad, para que el turismo pueda volver a levantar las persianas y demás? Por supuesto que no vamos a ver nada de eso. Es decir, vamos a ver, lo has explicado perfectísimamente. Es decir, las condiciones macro que hemos dibujado se trasladan a la micro en cuestiones muy concretas. Es decir, familias que van a tener serias dificultades no ya para mantener un empleo, sino para poder atender a sus necesidades básicas para sobrevivir. Nos vamos a encontrar también un escenario en el que la deuda familiar y la deuda del Estado van a crecer de manera sustancial y no vamos a tener ingresos para financiarlas. Nos vamos a encontrar también con un Estado que, ante la caída de la actividad y la inexistencia de recaudación suficiente, va a tener serias dificultades para pagar determinadas prestaciones, como estamos viendo con los ERTES, como vamos a ver sin duda alguna, y ya lo verán, con las prestaciones por desempleo. Y además de eso tenemos un Estado que tiene un gobierno que tiene la tentación de, ante la ausencia de ingresos para financiar sus despilfarros en el sector público, tiene y va a tener la tentación de subir los impuestos. Y sabemos perfectamente lo que pasa en unas familias empobrecidas y castigadas por la crisis,
Y en un país en el que las empresas están con el agua al cuello, han quebrado aproximadamente 100.000 y otras están temblando, una subida de impuestos va a tener un efecto demoledor sobre lo que está sobreviviendo todavía en la economía española. Es decir, esto es sencillamente lo único que no hay que hacer. Si estuviéramos en una facultad o en un laboratorio de una escuela de negocios y tuviéramos que poner un ejemplo de qué política económica es la que hay que hacer para hundir a un país en una recesión lo más rápido y eficazmente posible, elegiríamos sin duda alguna la política económica de este gobierno. Lorenzo, vamos a empobrecernos de manera sustancial durante mucho tiempo. Y eso va a ser un... Perdón. No, Lorenzo, que te iba a decir que Dios nos pille confesados y que los reyes nos vayan trayendo otro gobierno, ¿no? Porque es que luego, si no, vamos... No hay esperanza con este gobierno, ninguna esperanza de que haya una inversión en la política económica que está desplegando. No hay ninguna. Y además está profundizando día a día en el error. Esta misma semana nos han alzado su último anuncio glorioso, que es reducir la jornada laboral para crear empleo. Sí. Una antigualla que figura en los manuales básicos de economía como una de las cosas, de las falacias económicas tradicionales. Estamos ensayando en España las políticas económicas de una izquierda que desapareció de la escena occidental hace 40 años. Eso, te pido una valoración muy rápida. Francia es el único país que ha puesto una medida de esta, el único país grande, potente, que ha puesto una medida de este estilo con la ley de 35 horas. Empezó en el año 98, en el año 2002 la amplió a las empresas más pequeñitas, a las de menos de 20 empleados. En estos momentos creo que no queda ni una sola empresa practicando esa modalidad de 35 horas, básicamente porque las pequeñas se fueron al garete directamente por la incapacidad de adaptarse a los horarios, etcétera, y competir con las grandes, y las grandes, efectivamente, por el propio desastre de las pequeñas, se quedaron con una reducción de poder adquisitivo que también las convertía en incapaces de continuar. Esto nos lo traen ahora aquí. Exactamente, tienes toda la razón. Y además con un añadido, que es que la señora ministra de Trabajo ha dicho que la reducción de la jornada laboral no va a traducirse en una reducción de sueldos. Con lo cual... la fiesta, ¿no? Fiesta. Claro, es decir, esto es... vamos a ver, en ningún sitio, en ningún lugar, jamás ha funcionado ni ha logrado crear empleo, sino destruirlo, la reducción de la jornada laboral impuesta por decreto. Eso es una antigualla y es una especie de bálsamo de fierabrás de curanderos. Eso no ha funcionado jamás. Lo de Francia fue una catástrofe. En Canadá también se empleó, fue otra catástrofe. En Suecia, idem de lienzo. Y en Alemania también. Es decir, estos señores ni siquiera se molestan en contemplar los efectos que han tenido medidas parecidas a las que proponen fuera. Nos utilizan como conejillos de indias al servicio de una ideología que ha fracasado y que produce, sin duda alguna, un empobrecimiento de los ciudadanos y en una situación en la que ya están cada vez más empobrecidos por la crisis económica. Lorenzo, decía mi abuela, después de visto todo el mundo listo, bueno, pues esto es ni eso. Muchísimas gracias, Lorenzo. Un abrazo, querido. Un abrazo muy fuerte.